Buenas tardes, iglesia, Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, y vamos a leer, hermanos, hermanas, juntas varias secciones de este texto. Primero vamos a leer, hermanos, Juan 18, versículos del 5 al 6, por favor. Juan, capítulo 18, versículos del 6. Vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 9, del 6 al 9. Juan 18, versículos del 6 al 9. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Dejad ir a estos. Que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. De allí, hermanos, les pido que vayamos al versículo 17. Versículo 17 y 18 de San Juan. San Juan capítulo 18, versículos 17 y 18. ¿Estamos ahí? Lo leemos juntos. Dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Después vamos a ir versículo 22, San Juan 18, versículo 22, hermanos, y 23. ¿Estamos ahí? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Hasta allí. Luego, hermanos, vayamos al versículo 34, por favor. Versículo 34 del capítulo 18 de Juan. ¿Lo leemos juntos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por mí o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, juntos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Después, hermanos, vayamos a Juan 19, versículos, hermanos, del 1 al 3. Juan 19, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinos y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Después, hermanos, quiero que vayan conmigo en ese mismo capítulo 19, versículos 14 al versículo 16. Juan 19, versículos del 14 al 16. Lo leemos juntos. Dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y por último, hermanos, Juan 19 del versículo 25 al versículo 30. La última sección, hermanos. Juan 19, versículos del 25 al versículo 30. Lo leemos juntos, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, en esta tarde, porque queremos, Señor, recordar, queremos, Señor, volver a encontrarnos contigo a través de estas hermosas historias. Esta historia, Padre, que tiene que ver, Señor, con tu Hijo Jesucristo. Y esta historia es la que ha marcado nuestras vidas. Para la gente y para la sociedad, estos días son días de vacaciones. Para nosotros es un recordatorio más, como cada día y como cada domingo, de el hermoso, el increíble, el poderoso, pero el también doloroso sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu palabra hable en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú, mi Dios, toques en esta tarde, Señor, nuestros corazones y que nos hagas sensibles a tu verdad, a la luz, Señor, que quieres mostrarnos a través de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mantengan sus Biblias, les pido de favor, y a los que, si hay alguien que por allí a lo mejor no trae Biblia, les pido que la compartamos, pero les pido que la tengan abiertas en Juan capítulo 18 y 19. Juan no empieza, hermanos y hermanas, su relato de la pasión con un arresto. Lo empieza con una declaración. Desde el primer versículo en el Evangelio de Juan nos dijo: la luz resplandece en las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no perseveraron, no la vencieron. Todo lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos, es esa frase hecha historia. Esa frase hecha historia. Y Juan nos lanza al corazón del conflicto con una imagen que es al mismo tiempo importante, es historia y es profundamente convencedora para ti y para mí. En medio de la noche, con linternas, antorchas, armas, van a detener al que se presenta como la luz del mundo. La luz del mundo. No es un detalle menor. Llevan luz artificial para encontrar a la luz verdadera. Las antorchas, lámparas, no son equipamiento, hermanos y hermanas. Son la marca de quienes son la fuerza de la noche. Porque siempre andan en tinieblas. Como Jesús ya había dicho en Juan 11:10, si uno anda de noche, tropieza porque no tiene luz en él. Necesitan fuego. Conocer a la luz ardiente en su propia oscuridad. Y tú y yo necesitamos a la luz verdadera en nuestra propia oscuridad. Esta noche, no a mí, sino me refiero al texto, porque todo pasó en la noche. No nos referimos a este momento, nos referimos a la noche de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo la oscuridad lo intentó todo. Con un ejército, con una negación, con un juicio amañado,
con líderes que eran corruptos, intentó con todo y no pudo. Y la pregunta que Juan, hermanos, nos lanza desde el primer versículo y que va a correr por todo este momento, por todo este tiempo de predicación es: ¿va a poder la oscuridad con la luz? ¿Va a poder la oscuridad con la luz? Y la respuesta es no. Juan 1:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. La pasión de Juan no es la historia de una víctima, es la historia de una victoria. Dolorosa, costosa, sacrificial, pero que al final es victoria. Y para entenderla hay que atravesar la noche a través de las siguientes escenas. Y con esto, hermanos, quiero comenzar. Bueno, yo para hacer esta predicación conté el tiempo y me tardé más de 25 horas. Espero que ustedes aguanten una hora. Entonces, comencemos. Número 1, la entrega. Eso está del capítulo 18, versículos, hermanos, del 17 en adelante hasta el versículo 30. Cuando Jesús cruza el torrente de Cedrón, así comienza ese texto. Un lugar muy importante. No está pasando, hermanos y hermanas, por un lugar cualquiera. En la Pascua, la sangre de los corderos sacrificados, recordemos que la Pascua era un momento muy importante para el pueblo de Israel, porque sacrificaban corderos, y toda esa sangre drenaba, hermanos, por ese torrente, por ese lugar donde se llama Cedrón. Hay un dato histórico que nos ayuda a dimensionar esto. En una celebración se registraron en la época de Jesús más de 250,000 corderos sacrificados. Más de 250,000 corderos sacrificados. Y dice la historia, y comienza la historia diciendo que Jesús pasó por allí. Y no es casualidad. Y me imagino que mientras Jesús pasaba y recordaba todas las veces que había vivido la Pascua, viendo cómo la sangre era derramada, recordando eso, viendo eso, seguramente el Señor Jesucristo decía: la sangre del verdadero cordero será derramada próximamente. Sabía que esa sangre apuntaba a algo más, que la sangre del verdadero cordero sería derramada. Y esa noche, mientras cruza el Cedrón, no solo lo recuerda, va camino a cumplirlo. Y al otro lado hay un huerto. Van hacia ese lugar. El texto dice que era un lugar muy conocido, un huerto en donde los discípulos y Jesús constantemente iban. Era un lugar íntimo para ellos. Todo el relato está marcado por este huerto. Y fíjense, tampoco es casualidad. Si aquí hay un huerto en donde comienza la entrega, vendrá otro huerto y iremos a eso, en donde será sepultado. Juan está mirando hacia Génesis. Lo que rompió en un jardín, lo que se rompió en un jardín, va a comenzar a restaurarse en otro. La muerte de Jesús ocurre en el lugar de la vida, pero ahora quieren poner obscuridad. Y aparece Judas, liderando, hermanos y hermanas, una corte. Dicen los estudiosos que eran más de 600 soldados romanos, guardias del templo, autoridades religiosas. Vienen con linternas, con antorchas, con armas, una luz prestada, una luz artificial, buscando a la luz verdadera. Y fíjense, hermanos, lo que ya les decía, Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces ocurre algo decisivo. Jesús, hermanos, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ni siquiera los dejó hablar. Les dijo: yo soy. Y cuando les dice yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. No los sorprendieron. Él salió y tomó la iniciativa. Ni siquiera los dejó hablar a los militares que iban por él. La luz se reveló y las tinieblas no resistieron, porque dice que en el justo momento cuando dijo yo soy, ¿qué pasó? Se cayeron a tierra. Y ese yo soy no es improvisado. Juan lo ha venido construyendo a lo largo de todo su evangelio.
como una revelación progresiva. Primero aparece en medio del miedo como presencia que sostiene en Juan 6:20, mas Él dijo: yo soy, no temáis. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él, hermanos y hermanas? No hay razón para temer. Después Jesús lo usa en un llamado directo, llevando el significado más profundo allá en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis, dice Juan 8:28. Pero uno de los momentos más importantes es cuando dice yo soy en este texto, recordando, hermanos, a Moisés en Éxodo 3:14. Aquí está lo más importante, hermanos. Jesús dice yo soy. Los soldados caen. En pocas palabras, hermanos, y si nosotros de tarea les pido que ustedes lean esta sección, pero Jesús es el que lleva toda la dinámica. No lo aprendieron, no lo arrestaron, Él se entregó. Y aquí está lo más importante, la misma voz que se revela, hermanos, y que nos dice lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La entrega no comienza en la cruz. La entrega comienza aquí, en el huerto, en la oscuridad, frente a las antorchas, frente a las armas, frente a la posibilidad real de escapar. Y Jesús decide quedarse. Jesús decide entregarse. La luz no es vencida por las tinieblas. La luz se entrega en medio de ellas. Lo atan y permanece allí, hermanos, la paradoja. Yo soy el que hizo caer a un ejército, ahora camina atado. Pero ahí es cuando nosotros recordamos: Padre, encomiendo en ti mi espíritu. El más libre del universo, con las manos amarradas. No porque pueda escapar, sino porque ha decidido entregarse. Ha decidido entregarse. Número 2, vamos a la siguiente sección. Juan capítulo 18, hermanos, del versículo 12 al versículo 27. Primero vamos a ver hasta el versículo 16. Juan capítulo 18, versículos, hermanos, del 12 hasta el versículo 26, perdón, sí es 26. Después de esto, hermanos, llevan a Jesús ante Anás, un líder, un familiar, hermanos, directamente de Pilato. Lo llevan ante él. Y Juan hace algo, hermanos, literalmente extraordinario. No narra todo lo de Jesús y después narra todo lo de Pedro, sino que intercala su juicio con Anás, la negación de Pedro y después la siguiente parte del juicio de Anás y después la segunda parte del interrogatorio. ¿Por qué? Hay una respuesta muy importante en esto. Juan ya había preparado todo para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Dice Judas, hermanos, en los versículos que leímos anteriormente, que tomó una compañía de soldados y alguaciles y de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas, antorchas y armas para prender a Jesús. No es un grupo pequeño. ¿Y saben por qué? Porque en esta escena está la representación del poder de todo el mundo, del poder político, religioso. En términos, hermanos, el mundo entero está en contra de Jesús. El mundo entero está en contra de Jesús. Recordamos lo que dice Juan 1:11: a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No lo recibieron. El mundo entero, o una gran parte del mundo, sigue sin recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega Judas con líderes políticos, líderes religiosos, líderes militares, está hablando de que todo el mundo está en contra de Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que ¿qué?
que dio a su Hijo unigénito, pero la parte siguiente me encanta porque dice que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero que hoy en día el mundo sigue rechazando a Jesucristo y por lo tanto se siguen condenando. Hay una condena cuando rechazamos a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, estando junto al fuego, entre los mismos que arrestaron a Jesús, marca algo bien importante. Ahí en el versículo 18 de Juan 18 dice: también Judas estaba con ellos y después también Pedro estaba con ellos. El traidor y el discípulo, uno de los discípulos más amados, en el mismo espacio, no iguales, pero sí unidos por una misma debilidad: no sostenerse que Jesucristo era la luz. No sostener que Jesucristo era la luz. Ni Judas, ni el apóstol Pedro. Y entonces viene el interrogatorio con Anás. En uno de los versículos dice: yo públicamente he hablado al mundo, ¿por qué me preguntas a mí? No se esconde. Jesucristo habla del ministerio que ha realizado. No negocia, no entrega a los suyos. Incluso cuando lo golpean, leímos ese texto, mantiene la verdad y dice: si hablo mal, ¿qué es lo que estoy hablando mal? ¿Por qué me estás golpeando?, le dice Jesucristo al que lo golpeó. Adentro, Anás está interrogando a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza, y Jesús, hermanos, responde con claridad y autoridad. Presta mucha atención a esto. Jesucristo está siendo interrogado y muestra claridad, muestra verdad, muestra lo que ha testificado. Pero mientras eso ocurre, hay otra escena paralela. Afuera, en el patio, uno de sus testigos, el más cercano, el más privilegiado, está siendo interrogado. Y una persona, una mujer que lo reconoce, le dice: ¿no eres tú también de sus discípulos? Y Pedro responde: ¿qué? No lo soy. No lo soy. Una y otra vez. El mismo que prometió seguirlo hasta la muerte, ahora afirma que no lo conoce. Y entonces el gallo canta, tal como Jesús lo había anunciado. Tu vida pondrás por mí, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. Y hermanos, aquí hay un contraste importante. ¿Lo vemos? Jesucristo siendo interrogado, Él dice quién es, el mensaje, su verdad, lo que ha realizado. Y afuera, uno de sus discípulos siendo interrogados, ¿qué hace? Lo negó. Lo negó. Jesús adentro afirmando la verdad frente al poder religioso, Pedro afuera negando esa misma verdad frente a personas sin autoridad, comunes y corrientes. Jesús diciendo: pregunta a mis oyentes, y el principal de sus oyentes diciendo: no lo conozco. No lo conozco. Vemos lo hermoso que es el texto bíblico. No es solo debilidad, es una ruptura interna expuesta en el momento más crítico. Y es aquí donde la palabra de la cruz, hermanos, comienza a tomar forma. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes no saben? Pedro, que niega desde el miedo; Judas, que traicionó desde la oscuridad; pero también todos los que están allí, los soldados, los alguaciles, los líderes religiosos. Juan lo había anticipado desde el huerto. Judas, tomando una compañía de soldados, alguaciles, sacerdotes, le entregó, la dirigió. Es decir, no es solo un grupo, es la representación del mundo, porque a los suyos vino, ¿pero qué? Los suyos no le recibieron. Poder religioso, poder político, poder militar, todos juntos, y aún así ninguno entiende lo que realmente está pasando. ¿Y sabes qué? Tú y yo también estamos allí. Tú y yo también estamos allí. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos.
No saben que están rechazando a la luz. No saben que están entregando al Hijo de Dios. No saben, y precisamente por eso la gracia ya está operando. Porque mientras ellos niegan, traicionan y condenan, Jesús expone a los suyos. Jesús no expone a los suyos. No responde entregando nombres, los cubre, los protege. Su silencio no es debilidad, es intercesión en acción. El gallo canta. Pedro queda expuesto frente a sí mismo. Juan no describe su llanto, pero parece que la imagen es poderosa, porque la última palabra no será negación. Dice este texto que mientras estaba allí, después de negarlo, o mientras lo negaba, estaba calentándose porque tenía frío. Le negó en un momento difícil. Vendrán otro momento, de eso predicará mi esposa el domingo. Por la mañana están todos invitados a las 6 de la mañana, porque en otro fuego, en otra zarza será el apóstol Pedro reconciliado. Junto a otro fuego, Jesús le hará 3 preguntas. ¿Me amas? 3 negaciones, 3 afirmaciones, no para destruirlo, sino para volver a construir al apóstol Pedro. Así, en medio de estas escenas, Juan no solo narra hechos, revela el corazón del evangelio, un mundo que no sabe lo que hace y un Cristo que aún así decide perdonar. Ya está sonando el gallo para muchos de nosotros, igual que para el apóstol Pedro. Y ese momento donde la verdad nos alcanza y la noche no puede ocultarnos, donde hay frío, la pregunta es simple, hermanos y hermanas, para ti y para mí. ¿Rechazaremos la luz o volveremos a ella? Porque el gallo está cantando. El gallo está cantando. Ya es de madrugada. El gallo nos está cantando, hermanos. Y la pregunta es, ¿rechazaremos a la luz o volveremos a ella? De madrugada, vamos a la siguiente sección, Juan 19, versículos del 28 al 40, hermanos. Juan 19, versículos del 28 al 40. De madrugada, llevan a Jesús ante Pilato. Los líderes religiosos no entran al pretorio porque es víspera, incluso lo dice el texto, es víspera de la Pascua. Si tocan casa de un gentil, esa era la ley. Si tocaban casa de un gentil, no podían celebrar la Pascua, quedaban impuros. Pilato sale, entra. Eso marca la escena y fíjense que es la ironía más oscura de la historia. Los hombres preocupados por la pureza ritual religiosa orquestan el asesinato del Hijo de Dios. ¿Nos damos cuenta? La ironía. Estaban más preocupados por la impureza que por llevar al Hijo de Dios a la muerte. Cuidan el ceremonial entregando al verdadero Cordero. Y fíjate lo que Juan está construyendo. Antes, Anás, el mundo que rodea a Jesús era pequeño, la sinagoga, el templo, los sacerdotes, pero ahora está ante Pilato. El escenario se expande. Ya no solo es Israel, ahora es Roma, el imperio, el poder más grande de la tierra conocida, está frente a Jesús. Cada paso que da Jesús es para ir ante un mundo más grande, porque Dios envió a ¿quién? ¿A su Hijo? ¿A qué? A morir. Pero el mundo no le ha recibido. Y es precisamente aquí cuando el mundo ha llegado a su tamaño máximo, donde Jesús dice la declaración más grande que se haya pronunciado ante el poder humano: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y es precisamente, hermanos, cuando el mismo Pilato le dice: tú eres rey, tú eres rey. Para esto he nacido, dice el Señor Jesucristo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz
y les sigue. Y entonces Pilato hace la pregunta más trágica de todo el relato: ¿qué es la verdad? Y dice que cuando preguntó esto, sale huyendo. Se va. Pilato pregunta qué es la verdad y se va. Y el relato más preciso de las tinieblas que Juan ha pintado hasta ahora, no la maldad, fíjense, no es la maldad, no es, hermanos, la violencia, no es los militares. ¿Saben qué es? ¿Cuál es el retrato más doloroso de este texto? La indiferencia. La indiferencia. La negación. La indiferencia. La oscuridad, hermanos, no siempre viene con antorchas y armas. A veces viene con una pregunta más filosófica y de identidad. ¿Quién soy? ¿A qué he venido? Eso, hermanos, y muchas veces nos hemos preguntado, y si tú sigues sin saber a qué has venido, la verdad se está presentando delante de ti. Jesucristo. El Evangelio de Juan nos habla acerca de la verdad. No es una idea abstracta, sino una realidad que se manifiesta en la vida del hombre y que encuentra su centro en Jesús. Desde el inicio, Juan afirma que el que practica la verdad viene a la luz. Juan 3:21, mostrando que hay una disposición interna quien responde a Dios. Más adelante, esa verdad se profundiza en la persona de Cristo y en la promesa de su Espíritu. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Por eso es que cuando Jesús está enfrente de Pilato, puede decir: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Sin embargo, ya vamos a la mitad, hermanos. En Pilato alcanza su tensión máxima. Él no está ante un concepto, sino está ante Jesucristo mismo, que es la verdad. Lo interroga, lo escucha y hasta declara que no haya culpa en él. En el versículo 39 le dice: no encuentro culpa en él. En capítulo 19, versículo 4 les dice a los judíos: es inocente. En el versículo 6 de ese mismo capítulo 19 les dice: yo no sé por qué quieren crucificar a esta persona. Lo declara inocente. La verdad se ha revelado a Pilato. Pero Pilato, hermanos, tampoco le reconoció. Tampoco tuvo la fortaleza para decir: este verdaderamente es el Hijo de Dios. El problema nunca ha sido la ausencia de verdad, sino la respuesta. Escucha esto. El problema nunca ha sido la ausencia de verdad. La verdad se ha manifestado en Jesucristo mismo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es la luz del mundo. ¿Saben cuál es el problema? La respuesta del hombre. La respuesta del hombre. La verdad ha sido revelada plenamente en Jesús, pero cada persona, como Pilato, debe decidir qué hacer con ella. Escuchar su voz y venir a la luz, o apartarse aún teniéndola delante. Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y se fue. Pilato declara 3 veces que no haya ningún delito. 3 veces cede ante la sociedad, ante el poder humano pecaminoso, pero sabe perfectamente que Jesús es inocente y lo dice él mismo. El miedo al mundo, hermanos, vence muchas veces a decidir seguir a Jesucristo. Tengamos cuidado cuando el miedo por la sociedad, por el mundo, por el poder, tome decisiones que tú y yo sabemos que debemos de tomar para seguir a Jesucristo. Y aquel texto, esta historia, produce la cuarta de las 7 palabras antes de que llegue Jesús.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito sale del Evangelio de Mateo y Marcos, pero el abandono no empieza cuando el cielo se oscurece, empieza aquí. El único hombre con autoridad legal para salvar a Jesús mira la verdad a los ojos, lo conoce, lo escucha, le declara inocente 3 veces y le entrega de todas formas para ser crucificado. El abandono del mundo precede al abandono en la cruz y tiene un nombre representando al mundo, al sistema pecaminoso. Pilato. Lo azotan, la corona de espinas, le visten de púrpura, la ironía de Roma vistiendo al Rey de Reyes. Y Pilato lo presenta: he aquí el hombre, sin saber que acaba de hacer la presentación más verdadera de su vida. Despojado de todo poder terreno, humillado, corona de espinas, eso es la verdadera realeza. El hombre, el Hijo del Hombre, se entregó para ir a la cruz. Y la multitud grita, y escucha esto. Pilato entrega, pero antes de entregar a Jesús, Juan plantea algo que cuando yo lo estaba estudiando, hermanos, no pude explicarlo, me sorprendió. Porque dice que a cambio va a entregar a un hombre, un asesino, ¿se acuerdan? Barrabás. ¿Saben qué significa, hermanos, el nombre de Barrabás? Al que me diga, les regalo un libro. Barrabás significa hijo del Padre. El verdadero hijo del Padre era el que sería entregado, el que sería muerto por tus pecados y mis pecados. Es el evangelio completo, hermanos, en este texto. El verdadero hijo del Padre, el que no pecó, iría a la cruz por ti y por mí. La consumación, Juan capítulo 19, versículos del 17 al 30. Jesús carga su propia cruz, solo, sin alguien. En los otros evangelios parece que alguien está con él. Juan lo decide así a propósito, voluntariamente, como lo mencionamos al principio. Yo me doy, como ha hecho todo desde el huerto. Lo crucifican y Juan narra la crucifixión con una sobriedad, con cada detalle que sorprende. Jesús es crucificado entre 2 ladrones. Jesús en el centro, el mundo a su izquierda, el pecado a su derecha. Y Jesús desde ese centro se centra su mirada. Sus primeras palabras desde la cruz son por sus verdugos y por un criminal que pide misericordia. La misma gracia que practicó en el silencio, en el patio, en los lugares que se enfrentó con Anás, con Pilato, el mismo silencio lo practicó, pero ahora proclamado en voz alta desde la cruz del madero, diciendo: de cierto os digo que estarás conmigo este día en el paraíso. Pilato ve la verdad de cerca, la escucha, la examina, incluso le declara inocente, sin ningún delito, pero no se rinde a ella. Tiene el poder para actuar, pero no la voluntad para hacerlo. Prefiere la presión, el cálculo, la política, la estabilidad, antes de aceptar. En cambio, el ladrón no tiene poder, no tiene argumentos, no tiene historia que defender, solo tiene culpa. Pero en medio de su ignorancia hay algo que se ve. Reconoce quién está a su lado. Reconoce quién es Jesús. Y entonces dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
no entiende todo, pero cree lo suficiente. Y eso cambia todo, porque la misma gracia que Pilato rechazó, el ladrón la recibe. Y la respuesta de Jesús lo deja claro: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos hombres bajo la misma cruz, ambos alcanzados por una oración de perdón. Uno se queda con sus manos limpias, pero su corazón vacío. El otro con las manos culpables, sucias, pero con un corazón rendido y lleno. Y al final no es el que entiende más, sino el que responde a la luz. Le ponen un letrero a Jesús: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en hebreo, en griego, en latín, los 3 idiomas del mundo conocido. Todo el mundo nuevamente aquí crucificando al Hijo de Dios. Los líderes religiosos protestan. Pilato responde con las últimas palabras dignas que va a pronunciar en esta historia: lo que escrito, escrito está. Ahora hay 2 grupos al pie de la cruz. Los soldados sortean la ropa, lo que pueden tomar de él, la túnica. Juan está mostrando, hermanos, la importancia de este hombre que lo dio todo, absolutamente todo. Cuando Jesucristo se ciñe su ropa, se quita la ropa que era casual en aquella época y se queda con lo más básico, dice que se arrodilla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. A unos metros, las mujeres y el discípulo amado, el testigo que escribió todo esto, que estaba allí, que lo vio, la misma cruz. Jesús los ve a su madre, ve al discípulo que ama, y con lo que le queda de aliento toma una decisión: mujer, he allí tu hijo. Juan, he allí tu madre. Este es un mensaje transformador. No lo voy a explicar porque en otro momento lo he explicado, pero más que hablar de un corazón preocupado por su madre, bueno, está la historia y tiene un sentido importante para una madre que se iba a quedar sin un hijo, pero para Juan, hermanos, su madre durante todo el evangelio había sido una discípula entregada. Lean el evangelio de Juan: una discípula entregada. Y Juan, el discípulo amado, el ideal del discípulo. Un hombre, una mujer. ¿Qué era lo que Jesús quería decir? Que los discípulos amados, las discípulas amadas, los que seguimos a Jesucristo con fidelidad, debemos estar ¿qué? Unidos. Después de esto, sabiendo que ya todo estaba, casi todo listo, utiliza la primera vez que utiliza, cuando ya casi está todo consumado, dice Jesucristo: tengo sed. No es que el dolor lo desborde, es que sabe exactamente en qué momento del plan eterno estaba parado. El que convirtió el agua en vino, el que dijo: si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga a mí. El que prometió ríos de agua viva, tiene sed. No es debilidad. Jesucristo se estaba vaciando. El vaciamiento se vacía completamente para que nosotros seamos llenados. Le acercan vinagre en una esponja, recibe lo más amargo para que tú y yo recibamos lo más dulce. Para que tú y yo recibamos lo más dulce. Y entonces todo el evangelio se está cumpliendo. Juan ha estado intercalando escenas, personajes, contrastes. La tensión acumulada desde el huerto, y ahora todo se detiene.
Juan está construyendo este momento desde el prólogo, la luz que vino al mundo, perseguida en el huerto, negada en el patio, abandonada en el pretorio, clavada en una cruz, y ahora el momento que la oscuridad cree haber ganado. Y la luz dice una sola palabra: tetelestai. Consumado es. Consumado es. Este no es el fin de algo, es la culminación de todo lo que empezó mucho antes de este viernes. No el de nosotros, el de Jesucristo. Vayan conmigo a Juan capítulo 13, versículo 1, hermanos y hermanas. Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Cuántas cosas se vivieron en estos capítulos? Pero fíjense cómo comienza Juan capítulo 13, versículo 1. Lo leemos juntos. Dice: antes de la Pascua, sabiendo que Jesús había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Regresen a Juan capítulo 19. Los amó hasta el fin. Antes de que empezara todo lo que hemos visto esta tarde, Juan describe: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que había llegado su hora, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Tetelestai, consumado es la misma raíz. El amor que Juan anunció en capítulo 13, versículo 1, queda consumado en capítulo 19, versículo 30. Lo que prometió al principio de la cena, amar hasta el fin. Y hasta el fin no es, hermanos, un momento, no es una época. ¿Saben qué significa hasta el fin? Que Jesucristo amó hasta lo más hondo, lo más profundo, y te sigue amando a ti y hasta a mí hasta lo más profundo, como nadie. Hasta donde sea necesario, Jesús lo cumplió. La pasión entera no es la historia de una ejecución, y no quiero que te vayas con esto saliendo de este momento. Es la historia de un amor llevado hasta sus últimas consecuencias. Tetelestai no es el gemido de alguien que se rinde. Es, hermanos, el amor que no queda pendiente. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas pendientes con nuestra esposa, con nuestro esposo? Algunos una luna de miel, algunos unas vacaciones, algunos un tiempo en donde disfrutemos a la familia. Jesús no tiene nada pendiente. Jesús lo cumplió todo. En el mundo grecorromano, el sello que estampaba sobre una deuda pagada, a eso le llamaban tetelestai. Pagado, cancelado, terminado, no queda más pendiente. Jesús no murió diciendo ya no puedo más, murió diciendo ya está todo hecho. Todo lo que Adán rompió en aquel primer huerto, consumado. Todo lo que la ley exigía y ningún ser humano podía cumplir, consumado. Todo lo que el templo simbolizaba y nunca pudo completar, consumado. La deuda que tú y yo cargamos sin poderla pagar, consumado. El amor que prometió Jesús en Juan 13:1, consumado. Y la oscuridad que vino con antorchas a apagarlo, descubrió que no se puede apagar el sol metiéndose en una tumba. Y luego 4 palabras: inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todavía no acabamos. Juan 21.
Juan 19, versículos del 31 al 42. Juan 19, versículo del 31 al 42. Lo bajan de la cruz, lo envuelven en lienzos, lo ponen en un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto. Y Juan dice algo que parece solo un dato geográfico, pero es hermoso. El lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. ¿Se acuerdan dónde comenzó la historia? En un huerto. Un huerto, un sepulcro nuevo. El relato que comenzó en un huerto termina en un huerto. La muerte de Jesús ocurre en el lugar de la vida. El grano que cae y muere, pero también es capaz de dar vida. Cae en suelo de jardín, y ese sepulcro tiene una nueva mañana esperando. El mundo después de la cruz ya es un mundo diferente, aunque todavía no lo sabe y aunque todavía muchos no lo reconocen. Juan escribe su evangelio décadas después, ya es un anciano. El cedrón rojo de sangre, las antorchas en el huerto, la cara de Pedro junto al fuego, la corona de espinas. Y antes de cerrar su evangelio, describe estas cosas. Escribe estas cosas. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. ¿Para qué se escribieron todas estas cosas, hermanos y hermanas? Para reconocer, para querer, para depositar nuestra fe. Se han escrito todas estas cosas para que seamos testigos del poder, la autoridad y lo que vino a ser Jesucristo. No lo tuvo, no lo escribió solamente para que tuviéramos información, las escribió para que estuviéramos en vida. Después de atravesar toda esta noche el huerto, el patio, el pretorio y la cruz, hay algo que queda absolutamente claro: la oscuridad lo intentó todo. Intentó todo y no pudo. Intentó apagar la luz con un ejército y cayó. Intentó negarla con la voz de un discípulo y fue restaurado. Intentó ignorarla con el poder de un imperio y quedó expuesto. Intentó matarlo en una cruz y terminó cumpliendo el plan eterno de Dios. La luz no fue vencida, la luz se entregó, y precisamente por eso la luz triunfó. Pero esto no se queda en aquella noche, porque la misma luz que estuvo en el huerto, la misma que estuvo enfrente a Pilato, la misma que se colgó en la cruz, sigue siendo verdadera hoy. Sigue brillando, sigue confrontando, sigue llamando. La pregunta ya no es si la oscuridad puede contra la luz. Juan ya respondió eso. La pregunta ahora es otra, y es para ti y para mí, personal. ¿Qué vas a hacer tú con la luz? ¿Qué vas a hacer tú con la luz? Puedes hacer lo mismo que Pedro, negarla por miedo. Puedes hacer lo mismo que Pilato, verla pero no rendirte a ella. O puedes hacer lo mismo que el ladrón, reconocerla en medio de tu oscuridad. La luz sigue en medio de las tinieblas, y las tinieblas nunca van a poder vencerla. Hoy la luz viene a ti. Tal vez para muchos de nosotros ya está sonando el gallo. Ese momento donde la verdad nos alcanza, donde ya no podemos seguir igual, donde tenemos que decidir. Así que la pregunta final no es teológica, es existencial. ¿Vas a seguir en la oscuridad o vas a venir a la luz? Porque la luz no solo brilla en medio de las tinieblas, la luz sigue llamando tu nombre. Vamos a orar. Dios,
tu luz sigue brillando para hablar a nuestras vidas, para decirnos que la luz ya venció sobre la oscuridad, que tu Hijo Jesucristo vivió momentos terribles, pero con gusto, con entrega, incluso guiando cada escena, fue voluntariamente a esa cruz a morir por cada uno de nosotros. No hay nada, Señor, nada contra eso. No hay nada, Padre, que el mundo pueda ofrecernos que pueda competir con eso. Es tu gracia, tu misericordia, tu amor que ha sido de tal manera que consumado es. Señor, te pido que cada uno de los que estamos presentes aquí tomemos en serio, Señor, esta luz verdadera. Señor, tú conoces nuestra necesidad, conoces nuestra vida y sabes, Señor, que tú vienes a transformarla. Tú viniste a traer vida en plenitud, tu amor, tu sacrificio. Señor, toca nuestras vidas para que podamos hoy decidir seguir esa luz que resplandece, esa luz que es la luz de este mundo y que nos da vida. Señor, gracias por tu palabra y que hoy, Padre, tomemos decisiones importantes en nuestra vida para seguirte, para buscarte, para amarte, para dejarnos amar, porque a eso has venido, Señor. No has venido a condenar al mundo, sino has venido a salvarlo. Ya no más rechazo, ya no más ignorarlo. La luz está tocando tu vida para que tú decidas. Aquí está, Señor, este pueblo. Escucha nuestra oración. Escucha las decisiones que queremos tomar hoy, Padre, para verdaderamente, Señor, verdaderamente tener un encuentro contigo, para verdaderamente, Señor, saber quién eres, para verdaderamente, Padre, conocerte. Aquí está tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón.
que al amanecer en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, que al amanecer en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Despreciable.